Ok, ¿cuáles fueron los temas trabajados o qué fue lo que trabajamos en la semana anterior? Recordando, por supuesto, que esta semana ya que está pasando, ya debemos de tener todas las tareas calificadas y, por supuesto, todas las tareas subidas en su respectiva plataforma. Pero, eh, pues vamos a hacer una recapitulación rápidamente para aquellos que no están en presencial, más sin embargo también es importante que se atienda conforme a lo que nosotros vimos en clase, ¿sí? Estamos haciendo una realimentación prácticamente de lo que es utilizar esta plataforma que ya la tenemos disponible en la sala de cómputo. En algunas computadoras a lo mejor nos falta instalarlo, más sin embargo casi el 100% ya está instalado. Entonces, para que ya podamos trabajar con esta plataforma. Desde luego seguimos construyendo diagramas de flujo y lo que hicimos fue prácticamente dar eh, pues una nueva introducción muy rápida en base a un ejercicio. ¿Cómo fue este ejercicio? Por supuesto vimos cuál fue los símbolos que más utilizamos, como el assignment, como el input, el output. Con selection todavía no trabajamos, ni tampoco trabajamos con loop. Más sin embargo, más adelante seguramente vamos a estar realizando alguna otra práctica para que reafirmemos eh, pues el modo de utilizar o que lo veamos práctico, cómo utilizamos este par de símbolos, ¿no? Aunque ahí ya están los demás videos y el material también al alcance en la plataforma, vamos a seguir realizando y realimentando esta parte. Bien, ¿qué hicimos? Primero que nada, seleccionamos o más bien habíamos indicado que tendríamos que emitir solamente un mensaje de salida. Ese mensaje de salida tendría que ser nuestro primer hola mundo, ¿sí? Entonces vamos a aprender a mandar mensajes de salida, como recordando que hay dos símbolos de in y output. Entonces in, recuerda que es para ingresar, in, ingresar, out para salir, ¿sí? In, ingresar, out para salir. Entonces ahorita nada más vamos a mostrar un mensaje de salida en pantalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de este símbolo output, y lo que hicimos es mostrar nuestro primer hola mundo, ¿sí? Recordando que algunos casos nos aparecía esta ventanita que dice Please Save Now, es decir, nos está pidiendo por favor guardar el archivo. En caso de que les aparezca, acuérdense que hay que darle en aceptar. Se nos abre esta otra ventana, se nos habilita esta otra ventana, y pues ahí que vamos a buscar un espacio correspondiente para que nosotros podamos guardar nuestros archivos. Desde luego, los que están en presencial pueden ya llevar su memoria y guardar sus archivos que vayan creando ya en su memoria, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo desde mi computadora, entonces le voy a poner nada más así, realimentación, para saber cuál es el archivo que utilizamos para realimentación, ¿sí? Ok, nuevamente, entonces seleccionamos output. ¿Cómo sé que tengo seleccionado este icono? Porque se ilumina el contorno o se colorea el contorno, en este caso en rojito, y ya sé que tengo seleccionado ese icono. Lo que hice inmediatamente después, a ver, voy a borrar. Inmediatamente después de que seleccione el icono, me voy yo a la flecha de flujo de información. Importante, vean cómo se habilita una manita con el dedito, ¿sí? Eso significa que yo ya estoy por colocar un nuevo símbolo. Si lo hago a la derecha, pues bueno, vuelve a mostrarse el cursor de manera normal. Y si lo coloco donde está el flujo de la flecha de flujo de información, bueno, significa que ahí voy a colocar yo mi símbolo, ¿ok? Le doy clic, selecciono, ya seleccionado, perdón. Una vez que seleccioné el lugar, pues bueno, ya se coloca este símbolo. ¿Cómo lo puedo editar? Le podemos dar doble clic o bien darle clic derecho, ¿sí? Lo seleccionamos, clic derecho y en Edit. Inmediatamente después, para el caso del output, incluso aquí ustedes pueden observar que ahí dice output y trae una leyenda de ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es ese ejemplo?
lo que podemos mostrar o el mensaje que vayamos a mostrar, es decir, que debe de ir entre comillas. Incluso ustedes pueden notar cómo vienen las comillas en esta parte de este texto, ¿sí? Por eso dice ejemplo y empieza a abrir un par de comillas. Este que dice coins nos está representando o nos estaría representando prácticamente el valor de una variable que nosotros querramos concatenar o mandar llamar, ¿sí? Más sin embargo, lo que vamos a hacer ahorita única y exclusivamente es colocar un mensaje. Entonces para eso abrimos la comilla y vamos a introducir nuestro primer hola mundo, ¿sí? Hola mundo. Y cerramos las comillas. Ok, sus compañeros que hicieron en ese momento pues ya se enseñaron o aprendieron a manifestar un mensaje de salida, ¿sí? Cualquier mensaje que tenga que ver con texto, ¿sí? Para eso ejecutamos y recordemos que tenemos un inicio, la ejecución, o sea, un inicio, la ejecución o el procedimiento que vayamos a tener y un fin, ¿sí? Entonces nosotros nada más queríamos mostrar el hola mundo y así es como lo hicimos. Solamente mostramos este mensajito de hola mundo, ¿ok? Bien. Ya hicimos nuestro primer mensaje, omitimos nuestro primer mensaje. ¿Cuál fue el siguiente procedimiento? Ok, vamos a aprender a declarar variables. ¿Cómo lo hicimos? Con el símbolo de assignment, yo selecciono assignment, igual otra vez voy a mi flecha de flujo de información, lo selecciono o le doy clic e inmediatamente ustedes pueden observar que se colocó ese símbolo, ¿sí? Voy a declarar una nueva variable. Pueden ser las variables que ustedes quieran o el nombre de la variable que ustedes quieran, ¿sí? En este caso, también en clase decíamos que puede ser A, B, C, D, E, F, G, cualquier letra del abecedario o cualquier otra palabra, siempre y cuando no sea una palabra reservada, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que es una palabra reservada para que no cometamos ese error. Ok, seleccionamos A, ¿sí? Aquí en el cuadrito, para declarar una variable, recuerden que se nos habilitan dos apartados, ¿sí? Un cuadro más delgado y un cuadro un poquito más amplio donde nosotros podemos declarar, si bien no solamente una variable, podemos declarar algunas operaciones. Más sin embargo, aquí nada más declaramos nuestra primer variable que vamos a utilizar, que es A, y vamos a decir que vale 0, ¿sí? La vamos a inicializar en 0. Recuerden que hemos hecho este procedimiento siempre con la inicialización de variables en 0 y le vamos a dar en done, ¿ok? De hecho, ustedes pueden observar que aquí también hay algunos ejemplos de lo que podemos colocar, ¿sí? De lo que podamos colocar dentro de estas dos cajitas, obviamente utilizando el nombre de una variable y el valor que le vayamos a asignar o los valores, operaciones que le vamos a asignar, pues bueno, ya van a ir en el cuadro más grande, ¿sí? Para este ejemplo solamente utilizamos la variable A y decimos que va a empezar en 0. Le vamos a dar en done, ¿ok? Ahora, vamos a solicitar un dato al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Con el símbolo del int. Acuérdense que ya utilizamos el output, para mostrar un mensaje. Ahora yo quiero que el usuario ingrese un dato. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a seleccionar input, ¿sí? El input, ¿qué me va a permitir hacer? Ok, seleccionamos y colocamos el input. ¿Qué me va a permitir hacer el input? Le doy clic derecho y le doy edit. ¿Qué me va a permitir? Pues aquí es el caso contrario prácticamente de lo que es el output. Es decir, en el output mostramos solamente datos o mostramos mensajes de salida, podemos mostrar el resultado de una operación, el resultado de una división, multiplicación, etcétera, ¿no? Ya cualquier resultado lo podemos mostrar. Ahorita vamos a hacer el ejemplo también. Pero para este caso del input, nosotros que tenemos dos ventanitas que se habilitan, ¿sí? Y aquí dice Enter Prompt Here. Es decir, aquí selecciona o emite esta parte para seleccionar un mensaje. ¿Cuál mensaje es el que le vamos a decir? Pues que ingrese, el usuario ingresa un valor, ¿sí? ¿Y dónde vamos a guardar ese valor? Pues en la variable que acabamos de declarar. Por eso declaramos esta variable en primera instancia para que nosotros la utilicemos de tal manera que el usuario la almacene directamente en esta variable. Entonces le vamos a dar en done.
Ok, sí, ya está. Ustedes van a poder observar ahorita que incluso cuando declaramos una variable, pues bueno, podemos ver que A y es una flechita, esa flechita que está señalando a la variable va a comenzar en 0. Y aquí es set A to 0. Ustedes pueden ver también una pequeña leyenda y un cuadrito abajito del cursor que dice set A to 0. Es decir, de A empieza a 0, ¿sí? A es igual a 0 o vale 0. Ok, a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Ahí está, perdón, ahí está, ¿sí? Va a ingresar un valor el usuario. Ahora, yo quiero que aparte de mostrar este hola mundo, también se muestre el valor que ingresó el usuario. Entonces, si ya aprendimos a mandar mensajes de salida, desde luego vamos a seguir utilizando otra vez este mismo símbolo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos otra vez? Para mostrar lo que ingrese el usuario desde el teclado. Okay. Vamos a seleccionar Output nuevamente. Vamos a la flecha de flujo de información, ok. Clic derecho, Edit. Y aquí abrimos comillas y le vamos a decir que el valor que ingresaste fue 2 puntos, a lo mejor hay 2 puntos, cerramos comillas. Y aquí vamos a utilizar esta sintaxis. La sintaxis que tenemos aquí donde dice number of coins. Es decir, cuando estamos haciendo referencia a los coins, es decir, a las variables que estamos manejando, ¿sí? Por eso nos dice que coloquemos un simbolito de más, ¿sí? Eso significa que vamos a mandar llamar o vamos a concatenar el valor de una variable. ¿Qué valor? Pues el valor que ingrese el usuario. ¿Y dónde tengo guardado o dónde se va a almacenar el valor del usuario? Pues en esta variable que se llama A, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a colocar. La A, ustedes pueden observar incluso que al momento que yo seleccione la A, se habilitan en esta ventanita de aquí abajo, se habilitan algunos ejemplos con los que podemos trabajar. Nos muestra la variable que nosotros declaramos y también nos muestra algunas funciones, ¿no? Estas funciones pues son trigonométricas, precisamente con arco seno y algunas otras fórmulas geométricas, ¿no? Pero ahorita no vamos a trabajar con eso. Lo único que vamos a trabajar son con valores de variables y le vamos a dar en done, ¿sí? Ok, y vamos a ver. Ahí está, miren, hasta... ustedes pueden observar este cuadrito en como un poquito tornado amarillo. ¿Qué es lo que tiene o cuál es el mensaje que se emite dentro de mi símbolo? Dice el valor que ingresaste fue 2 puntos, cerré las comillas, mi símbolo de más, concatené y el valor de A. Ok, ahí está, miren. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo. Recuerden que para ejecutarlo tenemos aquí en esta parte, específicamente abajo de Inc, Window Generate y Help, unos botones de reproducción, ¿sí? Que me van a ayudar a efectivamente correr mi programa, ¿sí? ¿Cuáles son los que vamos a utilizar más comúnmente? El de play, el de stop, a lo mejor en algún momento el de pause o en su defecto este otro step to next shape, es decir que vamos a ejecutar paso por paso, pero yo lo quiero ejecutar sin inconvenientes, es decir, sin estarle dando clic a este botoncito. Entonces para eso vamos a ejecutar completamente, ok, vamos a darle play. Eso es lo que hicimos con sus compañeros, darle play. Nos tiene que mostrar un mensaje de hola mundo, incluso aquí está nuevamente, lo volvimos a ejecutar y volvió a mostrar el mensaje de hola mundo. Nos está pidiendo un valor, vamos a darle por decir el 9, le damos en OK y nuevamente el valor nos muestra la consola y nos dice el valor que ingresaste fue el 9, ¿sí? De esa manera ya aprendimos 3 cosas importantísimas y que por supuesto vamos a seguir utilizando y que ya es importante que se quede grabado, ¿no? Que ya sepan para qué es cada icono. Número 1, el output, es decir, los mensajes de salida, y aquí está ese diagramita, este símbolo, perdón, donde recuerden que output siempre van a ser de salida, por eso es out, en inglés es out, ¿sí? Siempre vamos a tener el out. Y aparte, ustedes pueden apreciar que tenemos
una diferencia marcada también, que hay una flechita ubicada en la parte inferior derecha de mi icono, ¿sí? Para cuando es el load, ahí está la flechita en la parte inferior derecha. Cuando es el in, ¿sí? La flechita se encuentra ¿dónde? Se encuentra en la parte superior izquierda, ¿sí? Entonces in para ingresar y out para salir, recuerden, ¿sí? Ok, aprendimos entonces a emitir mensajes, ¿sí? Con el output, con mi símbolo de output de salida, ¿sí? Aprendimos a declarar variables, ¿sí? ¿Qué variables? En este caso aprendimos a declarar una sola variable. En este caso declaramos A, ¿sí? Con el símbolo de ¿qué? De assignment. Assignment nos va a servir para eso, ¿sí? Para declarar variables o para ejecutar algún otro procedimiento, ¿sí? Como una suma, resta, multiplicación, división. Ya saben que aquí hemos hecho únicamente, hemos trabajado únicamente con operaciones básicas, ¿ok? Y bueno, desde luego hemos sacado una raíz cuadrada, ¿no? Pero para eso también hay una instrucción precisa, ¿ok? Entonces, ahí está. Primero, output, mensajes, vamos a emitir mensajes o mostrar mensajes en pantalla o en nuestra consolita de comandos, que es esta, la consolita de comandos, ahí está. ¿Sí? Número 2, vamos a declarar variables, ya aprendimos a declarar variables, recuerden que para eso siempre vamos a trabajar con assignment. Número 3, pues vamos a solicitar valores al usuario a través de un in. Recuerden, damos doble clic y se habilita la ventana o en su defecto seleccionamos el icono, clic derecho y en edit y se habilita esta ventana, ¿sí? A diferencia del output, no aparecen estas dos ventanas, ¿sí? Solamente aparece una ventana grande donde vamos a mostrar el mensaje y los valores que queramos mostrar también. Entonces, para el in, recuerden, esa también es una diferencia, ¿sí? La diferencia es que primero se muestra una ventana similar al output, donde nada más vamos a colocar una leyenda, entre comillas, y vamos a decir cuál es la variable que querramos mostrar. Si en este caso queremos o quisimos mostrar lo que traía A o la variable A, ¿sí? Y le damos en done. Ok, eso es en primera instancia lo que trabajamos con sus compañeros. ¿Qué trabajamos también o qué podemos hacer con este mismo diagrama? ¿Sí? Vamos a simular el procedimiento de la suma. Recuerden que para el procedimiento de la suma tenemos que trabajar específicamente, o tendríamos que trabajar específicamente con tres, a ver, vamos a abrir, con tres valores. ¿Por qué tres valores? A ver, rápidamente, habilitamos, ok. Vamos a hacer una suma, ¿sí? ¿Y qué necesito? ¿Qué necesito para elaborar una suma? Pues yo necesito un valor, o al menos dos valores, ¿no? El valor 1 y el valor 2, ¿ok? O número 1 y número 2, o X1, X2, B1 o A y B, o como ustedes lo quieran poner, ya es a elección de como ustedes quieran llamar a sus variables. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda observar mejor, ¿sí? Ok, entonces, a ver, prácticamente, ¿qué haría yo? Perdón, le quería dar enter. Entonces, si yo quiero hacer la suma, tenía que ser igual a que a dos valores, dijimos, ¿verdad? Suma, entonces es como si yo sumara 5 más 3, ¿sí? Entonces, al usuario le vamos a decir que ingrese tanto el 5 como el 3, ¿sí? ¿Y dónde vamos a guardar? A ver, vamos a hacer el procedimiento. Entonces, suma, ¿a qué sería igual suma? Suma es igual a 8, ¿no? Entonces, este 8 o el resultado de esta operación, ¿dónde tendría que ir guardado? Pues en otra variable, en este caso, que se llame suma, ¿sí? O podemos también llamarla resultado, podemos llamarla C, podemos llamarla X, ¿sí? Recuerden que las variables las podemos utilizar conforme a nosotros querramos o a gusto propio, ¿sí? Más sin embargo, aquí estamos ejemplificando, ¿sí? Esta variable, ¿sí? Esta variable que le vamos a colocar suma o por nombre suma, ¿qué va a ser? Pues va a ser la operación de val1 más val2, ¿sí? Si yo ya estuviera corriendo el programa
y estuviera ejecutándolo, bueno, el primer número que coloqué fue 5 y el segundo número que coloqué fue el 3 y el resultado tendría que ser 8. Y ese 8, ¿dónde lo tengo que almacenar? Por supuesto, para que sea leído o para que pueda yo mostrarlo en pantalla, pues también tengo que almacenarlo en una variable, ¿ok? A ver, vamos a hacerlo práctico. Vamos a nuevamente al diagrama. Vamos a trabajar con este mismo diagrama, ¿sí? Recordemos que dijimos que tenemos que tener, ahora sí que ya estoy redundando, dijimos que hay que tener dos valores. Yo ya tengo un primer valor, incluso este valor ya lo asigné a una variable, ¿sí? Que es la variable A, ya ingresé un primer valor. Ok, ¿qué puedo hacer para modificarlo? Pues, primero que nada, recordemos que hay varias metodologías, pero vamos a aplicar el mismo concepto y vamos a retomar lo que vamos aprendiendo. Voy a declarar otra variable. Y esta otra variable pues le voy a poner b, ¿sí? Y b le voy a decir que también vale 0. Ok. Ya declaré a, ya declaré b. Entonces, si aquí declaré a y le estoy solicitando que ingrese un valor, pues tengo que hacer lo mismo para ingresar el segundo valor, ¿verdad? Entonces, otro input, selecciono otro input y lo coloco exactamente debajo de donde yo declaré mi variable. Recordemos, este es un procedimiento. También hay algunos otros procedimientos o metodologías que podemos utilizar para la suma, solamente la suma de dos números, ¿sí? Pero aquí estamos recapitulando todo lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, ya declaré otra variable y esta otra variable, pues le voy a poner el mensaje que ingresa el segundo valor. El segundo valor. ¿Sí? Y este segundo valor lo vamos a guardar en la variable que yo declaré. ¿Sí? ¿En dónde? Pues en B. Ok. Entonces aquí también puedo modificar. No. Bueno, puedo modificar mis variables de salida. Pero antes, ¿qué tengo que hacer? Para yo cumplir con el procedimiento me hace falta que pues sumar los valores, ¿verdad? Los valores que ingresa el usuario. En este caso recordemos que estamos trabajando con dos variables. Nuestro diagrama tiene dos variables, tiene la variable A y tiene la variable B, ¿sí? A y B. ¿A qué va a ser igual? A suma o suma a qué es igual al resultado de A más B. Entonces me hace falta colocar este procedimiento, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bien, con el assignment. Recuerden que assignment nos sirve tanto para declarar variables como para ejecutar procedimientos. Procedimientos como el que acabamos de ver, ¿sí? Entonces le damos doble clic y aquí dijimos que íbamos a utilizar otra variable. Esta variable se llama suma. ¿Y suma a qué va a ser igual? Pues yo quiero que se sumen estos dos valores o los valores que vaya a introducir el usuario que tiene A y que tiene B. Entonces le vamos a dar A más B. Entonces ya estaríamos diciendo que es lo mismo, suma es igual a más b y estaríamos diciendo que es exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿sí? Estos números nosotros los pusimos de ejemplo, no significa que siempre va a tener esos valores, ¿sí? Los valores pueden ir cambiando, recuerden que al usuario a lo mejor se le ocurre poner un 2 más un 4, o un 10 más un 10, o un 100 más un 500, o X cantidad de número, ¿no? Pero para eso no podemos estar modificando a cada rato el programa. Por eso utilizamos lo que son variables, ¿sí? Y lo que tenemos aquí en suma, a que es igual a A más B, y es exactamente lo mismo que estamos haciendo o el procedimiento que estamos realizando en esta parte, ¿ok? Le vamos a dar en done y vamos a modificar el mensaje, el último mensaje de salida. ¿Cuál es el último mensaje de salida? En lugar, ok, aquí en lugar de tener el valor que ingresaste, vamos a colocarle el resultado. El resultado es dos puntos y aquí vamos a concatenar la variable que trae la operación de la suma. ¿Cuál es esa variable? Pues nosotros precisamente le pusimos suma, ¿verdad?
Entonces quiero que me muestre el resultado que traiga suma o el valor que traiga suma, ¿sí? Suma, ok. Y le vamos a dar en done. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver qué errores pueden salir o qué errores pueden aparecer. Ok, aquí vamos a la consola de comandos. Otra vez nos aparece el hola mundo. Ese no lo eliminamos. Vamos a ingresar un primer valor. Vamos a darle 2. El segundo valor vamos a darle 3. Ok, y ahí pueden ver ustedes que ya nos mostró el resultado, que ya hizo la operación. ¿Sí? ¿Cómo sé qué valores ingresé? Ah, pues fácil. Aquí en esta parte, en el lado izquierdo, más o menos un poquito arriba de en medio, abajo de los signos, están los valores que yo le ingresé a mis variables, ¿sí? En una primera instancia a A le asigné el 2 y a B le asigné el 3. Entonces sumamos 3 más 2, pues ahí está 5. ¿Y ese 5 dónde lo guarda? En la variable suma. Entonces, ¿qué tengo que representar o qué tengo que concatenar? Ah, pues mi variable suma para que me muestre estos resultados. ¿Ok? Y de esa manera, pues es como nosotros ya pudimos recapitular. ¿Qué recapitulamos? Ah, pues ya sabemos cómo mostramos mensajes, cómo declaramos variables, cómo le solicitamos al usuario un dato y que lo almacene en una variable que ya habíamos declarado. Bueno, esto es lo mismo. Solicitamos un segundo valor y lo volvemos a almacenar en otra variable que declaramos. ¿Sí? Aquí lo que hicimos es prácticamente declarar un procedimiento. ¿Cuál es este procedimiento? El de la suma, el de A más B. ¿Ok? Y también, ¿qué hicimos? ¿Qué otra parte hicimos? Bueno, dijimos, ah, pues ahora yo no quiero que sume, quiero que reste. Simple y sencillamente, para que restara los números, había que modificar un solo símbolo, ¿sí? En este caso, era el de el icono que trae la operación. Le vamos a dar clic derecho, edit. Es decir, que en lugar de que sume A y B, pues yo voy a hacer que lo reste, ¿no? O que lo multiplique, o que lo divida, ¿ok? Bueno, vamos a hacer que lo multiplique. Yo quiero que multiplique A y B, ¿sí? También podemos cambiar los nombres de las variables, podemos cambiar el mensaje, ¿eh? Pero si nosotros ejecutamos y sabemos que es una multiplicación, pues me tiene que hacer la multiplicación o tiene que realizar la multiplicación independientemente de cómo se llamen las variables, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar. Recuerden, tiene que hacer una multiplicación. Aquí no nos vayamos con la finta, no nos confundamos. Aquí dice suma, más sin embargo, recordemos que solamente es una variable, ¿sí? Aquí almacenamos el valor de esta multiplicación. No significa precisamente que está haciendo una suma. Pero a ver, vamos a ejecutarla. Vamos a ver si es cierto. Ok, pueden observar que A empieza con 0. A ver, 9. ¿Cuánto sería mi primer valor? Es 9. Y le voy a poner 5. Entonces tiene que hacer la multiplicación de 9 por 5, no una suma. Recordemos que aquí le estamos diciendo que haga una multiplicación, ¿sí? Y ahí está. El resultado es 45, ¿sí? Entonces está haciendo efectivamente la operación que yo le estoy indicando, independientemente de cómo se llame mi variable. Porque incluso aquí, ¿qué podemos modificar? A ver, ya no quiero que sea suma, ¿sí? Mi variable ya, para que no nos confundamos, no quiero que sea suma. Que cualquier operación que sea, que la guarde en C. Entonces aquí sí tendría que modificarlo, ya no sería suma, ya sería C, ¿sí? Entonces es C. Y ahí sí, independientemente de cómo se llame mi variable, pues bueno, yo puedo hacer la operación que yo quiera, ¿sí? Desde luego, pues ya para hacer un menú con más operaciones, pues bueno, ya lo hicimos a través de el símbolo selection, ¿no? Desde luego cada operación o cada opción tiene su respectivo valor. Más sin embargo, aquí otra vez, ¿qué aprendimos? A mostrar mensajes de salida solamente con el output. Recuerden, mensajes de salida es out, salida out.
¿sí? Declarar variables, assignment. Declarar variables, assignment, ¿sí? Ingresar datos, input. Ingresar datos, input o int. Acuérdense, por la palabra int es ingresar. Otra vez declarar variables, assignment. Otra vez ingresar datos, input. Declarar operaciones o realizar operaciones con assignment, así como declaramos variables, también declaramos procedimientos u operaciones, y mostrar resultados con output, ¿sí? Ok. Hicimos una cosa más. ¿Cuál fue esa cosa más? Ok. Dijimos que tendríamos que realizar o modificar este diagrama para que el resultado de mi multiplicación le sacara la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan que teníamos una palabra reservada? O en este caso eran unas letras específicamente que colocábamos y que sacábamos nosotros la raíz cuadrada de cualquier número. Ok, también la podemos ocupar aquí y de antemano, a ver, volvamos a ejecutar. Recuerden que es el procedimiento para una multiplicación, ¿sí? Entonces le voy a dar 5. Mi primer número va a ser 5 y mi segundo número va a ser 5 también. ¿Cuál es mi resultado? Mi resultado tiene que ser 25. Y la raíz de 25, pues es 5, ¿verdad? A ver, vamos a ver cuál es el procedimiento para sacarle la raíz a este resultado, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues también con un nuevo procedimiento. Entonces colocamos un assignment y yo quiero sacarle, o vamos a hacer en una nueva variable que se llame raíz. Ahora sí que así como el nombre que vamos a ejecutar, que la raíz o que la variable que sea raíz, a través de la instrucción sqrt, incluso ustedes pueden ver aquí sqrt, abre un paréntesis. Esta es la sintaxis, abre un paréntesis. ¿Para qué? ¿Para qué abre un paréntesis? Para que yo coloque el nombre de la variable o el número al que le quiero sacar la raíz. Yo le quiero sacar raíz a 25. Pero ¿dónde se almacena este 25? En esta variable que es c. Por lo tanto, si yo coloco aquí 25, pues sí me va a hacer el procedimiento. Efectivamente me va a hacer el procedimiento. Pero para no estar modificando una y otra vez, cuantas veces lo ejecute el usuario, imagínense que lo ejecutara 1000 veces, pues tendría yo que hacer el mismo procedimiento 1000 veces, no. Entonces, lo hacemos con variables o por eso manejamos variables, ¿sí? Independientemente del resultado, ya sabemos que le va a sacar la raíz a lo que valga c, ¿ok? Entonces, aquí colocamos c y cerramos el paréntesis y le vamos a dar en done. Ok, ya hice el procedimiento para sacarle raíz cuadrada a este resultado. ¿Qué me hace falta? Pues mostrar otra vez este resultado. ¿A través de qué? A través de un output. Damos clic derecho, edit, y le vamos a decir que la raíz cuadrada de la operación anterior, así porque fue de la operación anterior, vamos a darle 2 puntos, cerramos comillas y concatenamos. ¿Qué vamos a concatenar? Pues la variable que trae este valor, y por eso miren, aquí está, nos está mostrando, ¿sí? Ustedes pueden ver, en rojito se coloca que es la variable que nosotros podemos colocar o que podemos utilizar. Le vamos a dar en done. Ok, bien, vamos a ejecutar. Bueno, primero voy a limpiar la consola porque ya tenemos mucha información aquí. Le vamos a dar aquí en clear. Ahorita lo voy a colocar a su tamaño normal, así. Vamos a ejecutarlo. A ver, mi primer valor, a
Pero vamos a probar con el 25, que sea 5. El segundo valor otra vez 5. Recordamos que C vale 25, el resultado es 5. Y ahí está, ¿no? Nos muestra el primer hola mundo, el primer mensaje que emitimos. Y posteriormente ya nos muestra el resultado de la operación que fue 25 y la raíz cuadrada de la operación anterior es 5. ¿Sale? Entonces ahí está. Van a decir, bueno, pues a ver, hágalo con otro número que no sea 25 porque pues es bien fácil, ¿no? Ok, vamos a hacerlo. Vamos a ejecutarlo nuevamente, por eso limpiamos la consola. ¿Les parece bien si colocamos un 45? 45 por 15. ¿Cuánto es 45 por 15? 675 y la raíz de 675 es 25.9808. ¿Ok? ¿Quieren comparar resultados? Bueno, ahora sí que tendrían que hacerlo en su calculadora y verificar si es correcto el resultado que les acabo de mostrar, ¿no? Pero es correcto, tan es así que, pues bueno, la misma máquina hizo los cálculos, ¿no? ¿Cómo hizo los cálculos? Pues porque nosotros le dijimos qué hacer o le mencionamos qué hacer a través de la declaración de variables, a través de la declaración de procedimientos y por supuesto hay algunas palabras o la ocupación de algunas palabras reservadas, ¿sí? Bien, pues a grandes rasgos esto fue lo que trabajamos. Vamos a seguir construyendo más diagramas, entonces este material pues ya estará disponible a la brevedad. Espero no haberme tardado tanto para que esté disponible a la brevedad en su plataforma, ¿sí? Nos estamos viendo en la próxima.